¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos del otro lado. Como siempre te decimos, no te guardes para vos este mensaje. Es momento de compartir a todo el mundo lo que viene. A lo largo de la programación vas a ver que tratamos temas que a veces son difíciles de comprender. Tratamos de hablar y contar verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y todo esto lo hacemos porque estamos convencidos de que Dios pronto viene a buscarnos. Por eso te quiero invitar en primer lugar a que te sumes a nosotros, a que compartas los programas, a que nos acompañes también de la manera en la que más te guste. Aquí a mi derecha arriba está apareciendo el teléfono de WhatsApp donde vos te podés comunicar con nosotros y poder también aclarar cualquier inquietud que surja. Muchos de los temas que estamos tratando surgen de dudas, de preguntas que nos hacen, entonces tratamos de resolver y de contestar con la Biblia estos interrogantes que son tan importantes para nuestros días. Estamos convencidos de que Cristo pronto va a venir. Cuán pronto no lo sabemos, pero sí estamos seguros de que el mundo está declarando que es necesario que el Señor intervenga. La Biblia demuestra en todos lados que Cristo nos ama y que está pronto a volver. Y es eso lo que vamos a hablar en este programa. El título decidimos ponerle ¿Estas guerras señalan el fin? ¿Ustedes qué creen? Estas guerras que estamos viviendo, estos temas que estamos tratando, lo que hablan los noticieros, lo que cuentan todas las redes sociales, todo habla de lo mismo, ¿no? Guerras de uno con otro. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Y hay algo muy importante que quiero que partamos como base, ¿no? No es la idea de este programa ni de ningún programa que salga de Perspectiva Siglo XXI hecho por Mariano, por Rubén o por mí, que de tomar posturas políticas ni tampoco de ponernos de ningún bando de a nivel internacional ni a nivel nacional, ¿no? La idea es poder, a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, entender lo que sucede en el cotidiano vivir. Y hay mucha gente asustada, mucha gente con miedo, sobre todo con esto de las guerras que están causando estragos a nivel mundial. Fíjense que ya no solamente tiene que ver un país contra otro, sino que empiezan a haber relaciones entre países y eso es lo que quiero que nosotros estudiemos en el programa de hoy. Como ustedes ya sabrán y como ustedes seguramente escucharon, en estos días anda el rumor, que ya no es un rumor, sino que es en todas las noticias, los ataques que hay entre Israel e Irán, ¿no? Fíjense que es un ataque que es despiadado, que es un ataque que hasta la misma Organización Mundial de la Salud calificó de espantoso los ataques a hospitales e instó a proteger los centros de salud. Otras noticias, por ejemplo, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron otra operación contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Irán lanzó más de 350 misiles desde el inicio de la ofensiva. Una última noticia con respecto a esto dice: el régimen de Irán atacó con misiles Tel Aviv, Haifa y Nes Ziona. Al menos hay 86 heridos. Estas son noticias de hace un tiempito atrás inclusive. Y aquí podemos ver que todas hablan de lo mismo. Lucha y ataque entre Israel e Irán. Si bien acá en estas noticias contamos algunas de Irán hacia Israel, Israel también tuvo sus ataques hacia Irán. Y muchos piensan y dicen, bueno, estas son las guerras que la Biblia habla del tiempo del fin. Pero saben, para entender el fin, muchas veces hay que entender el principio. Por eso, en Génesis 16, 11 y 12, dice algo que es lo que nos va a dar
la raíz de todas estas guerras que hoy por las que hoy están luchando, por ejemplo, Israel y Irán. Dice Génesis 16, 11 y 12. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Quién es Ismael? ¿Quiénes son los hermanos de Ismael? ¿Qué significa que será hombre fiero? ¿Qué significa que su mano será contra todos y las manos de todos contra él? Para eso tenemos que ir al principio de las Escrituras. En Génesis se encuentra la historia de Abraham. Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, podríamos decir, de la zona de lo que es Babilonia. Abraham es llamado a marcar una diferencia en este mundo en el que estamos viviendo. Dios hace de Abraham una nación fuerte, una nación elegida, la nación de Israel. Pero Dios le había prometido a Abraham que si él salía de su tierra, de su parentela, de su familia, e iba a la tierra donde lo iba a llevar, que le iba a mostrar, Dios lo iba a hacer grande, y lo iba a hacer una nación grande y lo iba a prosperar. Abraham decide salir, pero como siempre la humanidad, como siempre cada uno de nosotros queremos darle una mano a Dios, en vez de esperar a que Dios los bendiga con la primogenitura, con un hijo, él decide, junto con su esposa Sara, ayudar al Señor. Total, vamos a darle una manito, capaz que el Señor está tan ocupado con otras cosas que no se acuerda lo que nos prometió. Entonces decide junto con Sara tener un hijo con la sierva de Sara que se llamaba Agar. Agar era una sierva egipcia. Por lo tanto, Agar podríamos decir, no compartía los principios en Dios que Abraham tenía. Quizás los guardaba, pero ella había tenido otra crianza. Así que les pregunto, Ismael, que es el primer hijo de Dios, el primer hijo de Abraham, ¿fue lo que Dios quería para Abraham? No. Y saben, hoy en día vivimos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, que tomó Abraham en ese caso. Lo mismo pasa con nosotros. Las decisiones que tomamos siempre van a afectar a los que están a nuestro alrededor y sobre todo a nuestros familiares más cercanos. Y esto es así, porque fíjate que dice que delante de todos sus hermanos habitará. O sea, va a estar en relación con los hermanos. Pero, sin embargo, dice que no va a haber una relación buena entre sus hermanos. Por eso es importante que veamos acá, hice una especie de bosquejito, ¿no? Tenemos a Abraham arriba de todo como padre. Luego abajo tenemos al hijo primogénito, que era Ismael, y por el otro lado tenemos al hijo de la promesa, que era Jacob. De ambos descendientes de Abraham surge un pueblo. Por un lado, el pueblo árabe, de los descendientes de Ismael, y por otro lado, el pueblo de Israel. Con el tiempo, ¿no? Adoptan una religión. ¿Sí? Los descendientes generales de los árabes adoptan el Islam. Y los descendientes de Israel adoptan la religión judía. A ver, esta división se da desde un principio, lo que no significa que sea lo que Dios quería. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Irán y con Israel? Bueno, Israel sigue manteniendo su nombre, pero ¿qué tiene que ver Irán en todo esto? Hay un comentario que dice que una exacta descripción de los árabes, muchos de los cuales pretenden tener a Ismael como a su padre, poderosas naciones han tratado de conquistar Arabia y someterlos a su voluntad, pero ninguna ha tenido un éxito permanente. Los árabes han mantenido su independencia y Dios los ha preservado como un monumento perdurable de su cuidado providencial. Permanecen hoy día como un argumento incontestable de la verdad de la predicción divina. Si bien Ismael no era el hijo que Dios le había prometido, sino que ahí Abraham metió la mano, Dios le prometió a Agar que su hijo iba a ser una nación fuerte, que el Señor lo iba a proteger, porque se lo había prometido a Abraham su padre. Entonces la bendición también iba a caer sobre Ismael, pero esto iba a traer sus consecuencias.
sus consecuencias hasta nuestros días. ¿Sí? Y fíjense algo interesante, en internet figura otro comentario que dice que en la antigüedad había religiones politeístas en Irán. En el siglo XVII, en el siglo VII a.C. se inicia el zoroastrismo o mazdeísmo, que es en hecho la religión oficial en el siglo VI. En el 636 la zona es conquistada por los árabes y la religión oficial pasa a ser el Islam. Y acá quiero, sin dar mucha profundidad y sin ahondar de todo con esto, saben, la zona de Irán es lo que en la antigüedad se conocía como Persia también. Así que muchos de los que viven en Irán son descendientes directos de los persas. Esa historia está registrada también en Babilonia y en Daniel, y eso lo hemos estudiado. Pero, como eran descendientes de Persa, en Persa, el culto oficial era el zoroastrismo, que creían en dos deidades. ¿Qué pasa? Más adelante se adopta como religión oficial el Islam, ¿no? ¿Y qué es el Islam? Porque a veces nos confundimos, ¿no?, con musulmán, con Islam, con todas estas cosas que son a veces medias raras de entender. Y fíjense algo interesante. Un musulmán es quien acepta las creencias islámicas, es decir, quien cree en un único Dios y además en el profeta Mahoma como mensajero de Dios. Explicamos un poquito esto. Un musulmán es como decir un evangélico, un católico, un adventista, o sea, cada uno tiene su religión. Es decir, ¿todos los musulmanes son árabes? No. ¿Todos los árabes son musulmanes? No. El musulmán es la manera de decirle a aquel que adopta como religión el Islam. ¿Se entiende? Puede haber un musulmán que sea argentino, de Estados Unidos, sí, puede haber, ¿no? Entonces, ¿puede haber un árabe o de alguna descendencia que sea de alguna otra religión? Claro que sí. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos que hacer. No todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes, ¿sí? Hay musulmanes que son de todo el mundo y hay árabes que tienen otras religiones. Pero la oficial en esta zona es el Islam. Entonces, un comentario más. Irán, oficialmente República Islámica de Irán, es un país de Oriente Próximo y Asia Occidental. Esto lo saqué de Wikipedia en internet, no es la fuente más, podríamos decir, la más profunda, pero sí la que mucha gente adquiere a ella. Dice, es una república islámica teocrática basada en los principios religiosos del Islam chií. Dentro del Islam, así como en todas las religiones, hay varias ramas, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero sí que Irán oficialmente es una república islámica. Quiere decir que hoy en día en Irán se adopta la religión del Islam. Del Islam venía de Ismael, que también es de Abraham. Por el otro lado Israel, que venía de Jacob, pero que también viene de su padre Abraham. La raíz es la misma. Sus antepasados se conectan, pero hoy en día no se pueden ni ver. ¿Esto es de casualidad? Y no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y vamos a ir al principio, desde el principio. Acá no se trata de que es unos contra otros, sino que hay detrás una lucha por la verdadera religión. Esto se trata acá de adoración. El Islam cree que ellos son la religión correcta, por eso están convencidos de que tienen que convencer a todos. Y por otro lado, el pueblo de Israel cree hoy en día que ellos son el pueblo escogido todavía, el pueblo no solamente escogido, sino los únicos que pueden acceder a la salvación porque son el pueblo por Dios, pero ya proféticamente vimos que su exclusividad se terminó en el año 33 después de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con hoy? Y esto es fácil.
Jesús describe cuando estuvo en la tierra, mientras andaba entre el pueblo judío, lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Entonces, ¿son todas estas guerras señales del fin? Porque esto estamos en Asia, es otro continente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya vamos a ver que no es tan aislado como nosotros creemos. Mateo 24, del 4 al 8 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Y acá Jesús mismo está describiendo el tiempo del fin. Fíjense porque él dice, vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Muchos va a engañar con esto. Pero es necesario que acontezca. Pero todavía no es el fin. A ver, ¿es el fin o no es el fin? El fin no es porque Cristo no vino todavía. Pero sí podemos decir que estamos viviendo el comienzo del fin. Desde unos años atrás. Y hay una fecha que ustedes tienen que memorizar y se tienen que acordar y que después vamos a seguir estudiando y profundizando, que es 1844. De ahí en adelante es lo que estamos viviendo, todo hace al tiempo del fin. ¿Saben qué? Tenemos que entender algo importante acá. Hoy, ¿se está levantando nación contra nación? Sí. Hoy, ¿hay falsos cristos? Sí. Hoy, ¿hay pestes, pestilencias, pandemias? Sí. ¿Hay hambre en muchos lugares? Sí. ¿Los terremotos son cada vez más grandes? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más claro, échale agua. Fíjense que dice que el mundo va a estar totalmente convulsionado. Acá está hablando de caos total en el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero ¿qué tiene que ver esta guerra con nosotros hoy? Y bueno, vamos a ver algunas noticias más que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el Parlamento de Irán propuso al líder supremo Ali Khamenei cerrar el estrecho de Hormuz tras los ataques de Estados Unidos. Sí, la guerra no era entre Irán e Israel. ¿Qué hace Estados Unidos ahí? Fíjense lo que dice. ¿Por qué es tan importante el estrecho de Hormuz y cómo podría afectar su cierre al comercio mundial? El estrecho de Hormuz, ¿sí? Es un estrecho en la zona de Irán, donde es un estrecho marítimo, ¿no? Claramente, donde el 20%, a ver, escuchen bien, el 20% del petróleo a nivel mundial se distribuye desde este estrecho. Así que lo que sucede entre Irán e Israel, ¿repercute a nivel mundial? Claro que sí. Fíjense lo que dice. Guerra en Medio Oriente. Trump dijo que Estados Unidos causó daños monumentales en las instalaciones nucleares iraníes. ¿Qué tiene que ver Oriente con Occidente? ¿Saben? Veamos las noticias a la luz de las profecías. Todo esto está demostrando que se están haciendo alianzas humanas que van a demostrar que Cristo tenía razón mucho tiempo antes. Trump, por ejemplo, anunció que atacó 3 instalaciones nucleares del régimen iraní. A ver, ¿no era esto Israel contra Irán? ¿Qué hace Trump metido ahí? A lo que el Ali Khamenei, que es el presidente, diríamos, de Irán, le responde: responderemos a cualquier agresión. Y esto no se trata solamente de Israel con Irán, porque si Estados Unidos, vayamos hasta acá a lo que vimos. Israel con Irán, muchas personas inocentes muriendo. Y Estados Unidos ataca a Irán. Ahora, ¿Irán va a atacar a Estados Unidos? ¿O qué va a hacer? Irán lanzó un ataque, por ejemplo, contra todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero si dice que va a haber guerras y rumores de guerras a nivel mundial, Estados Unidos no tendría por qué tener bases en otros lugares. Pero sin embargo, fíjense la red de bases que tiene
Estados Unidos en la zona de Irán, de Turquía, de Arabia Saudita, Irak, Siria, Jordania, Egipto. ¿Pero no era esto un país contra el otro? Sin embargo, por ejemplo, uno de los ataques, fue en Qatar. Explosiones en Doha. Qatar cerró su espacio aéreo y la embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que se refugien. Y una de las mayores noticias que hubo por todos lados, en todos los países, era todos los países pidiéndole a sus embajadores que vuelvan a sus países de origen y que salgan de las embajadas que se encontraban en esta zona. Si bien esta zona es una zona caótica, ese caos que se da en un lugar repercute en todo el mundo. Y esto es solo el principio del fin. Que estamos viviendo el tiempo del fin, no queda ninguna duda. Las noticias cuentan y hoy reflejan lo que la profecía ya había anunciado desde antes. Lo que Dios nos había dicho para que en el momento en que empiece a suceder todo esto, sea nuestro momento de creer y de actuar. No es momento de titubear ni de vacilar, es momento de parar las antenas, ¿no? Parar las orejas, prestar atención y ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, en la guerra de lo que hablábamos hoy, Trump decide atacar Irán, ¿no? Y genera daños monumentales en las instalaciones de Irán. A lo que ahora aparece, ¿qué tiene que ver Putin? Llamó matón a Trump, dice. El canciller iraní anunció que se reunirá mañana con Vladimir Putin en Moscú. ¿No era esto Irán contra Israel? Fíjense, otra noticia más. Los ataques contra Irán no tienen justificación. ¿Qué se mete Trump y qué se mete Putin? Irán tiene derecho a desarrollar un programa nuclear civil y a utilizar tecnologías atómicas con fines pacíficos. Fíjense que dice Putin, todas estas imágenes que estamos viendo en pantalla son todas noticias que fui sacando en este caso las vi en Instagram, no en las redes sociales, de diferentes medios del mundo. Dice, Putin rompe el silencio, respaldará a Irán ante ataques. Rusia, China y Venezuela condenan el ataque de Estados Unidos a Irán. Pará. ¿Esto no era uno contra otro? Y vuelve a resonar. Yo cada vez que leía estas noticias o cada vez que escucho resuena en mi mente. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Excusas para entrar en guerra hay un montón. Ahora, imagínense ustedes, si todos los recursos que se invierten en las guerras, en misiles, en balística, en armamento, en ejército, se implementaran para lo que supuestamente realmente es necesario, como la paz mundial, para combatir el hambre. ¿No sería mejor? Si tanto hablamos de paz, ¿por qué invertimos tanto en la guerra? Es más, déjenme, lo iba a decir después, pero lo digo ahora. Ayer vi una noticia en la que Trump convenció a la OTAN, ¿sí?, que ya vamos a ver qué es, de que aumenten a un 5%, o sea que aumenten el ingreso de su PBI para defensas y armamentos. Así que la OTAN va a destinar la mayor cantidad de dinero hasta el momento para abastecerse de armamentos. Por otro lado, mira, Estados Unidos pide a Latinoamérica definir su postura ante el conflicto con Irán. Básicamente tenemos al mundo entero en vilo por un ataque de unos contra otros. Irán recibirá armas nucleares. Rusia lanza una amenaza global. Entonces nos damos cuenta de que esto, que al principio era un país contra el otro, no se trata solamente de un país contra el otro. Fíjense que a nivel mundial hay una tensión de guerra que pareciera que en cualquier momento se desata la Tercera Guerra Mundial.
Díganme ustedes, ¿no estamos viviendo en un momento tenso de la historia? Armas tienen todos. Lo único que están esperando es una buena excusa para utilizarla. Se levantará nación contra nación. Habrá guerra y rumores de guerra. ¿Saben esto de que te ataco, no te ataco, te ataco, no te ataco? Va a suceder hasta que Cristo vuelva. Por ejemplo, miren, hace pocos días atrás, Trump anunció que Estados Unidos atacó a Irán, ¿no? Y que bombardeó 3 instalaciones nucleares. Y después anuncia que Israel e Irán acordaron un alto el fuego. A Trump se lo pone como, ¿no?, el pacificador de estas naciones, ¿no? Como que él intentó. Claramente nosotros entendemos que Estados Unidos apoya a Israel y que Rusia apoya a Irán. Entonces, qué lindo, ¿no? Qué bueno que se metió para poder tener un alto el fuego. Pero pocas horas después, el régimen de Irán violó el alto el fuego vigente tras disparar una nueva oleada de misiles balísticos contra Israel. ¿Se dan cuenta que no es por falta de recursos, no es por falta de armamentos, tampoco es por falta de ganas que no se desata una tercera guerra mundial? ¿Por qué no se desata una guerra mundial? Porque a pesar de todo este caos, a pesar del dolor, a pesar de la angustia que hay, a pesar de la tensión que existe entre los países, el Señor es quien controla los vientos. Es quien detiene los vientos de caos y guerra y es quien sigue dirigiendo los hilos de la historia. Esto no es para alarmarnos, esto no es para asustarnos, simplemente es para prestar atención. El Señor nos está hablando hoy y nos está diciendo, el mundo está cada vez sumergido más en el caos. ¿Qué vamos a hacer? Para aquellos que no conocen la verdad, esto no hay escapatoria. Pero para aquellos que sí conocemos la historia, la palabra de Dios, tenemos que marcar una diferencia. Pero con todas estas noticias de los ataques de Irán e Israel, que se mete uno, nos olvidamos de que hay otra guerra que también se desató. Ahí vemos una noticia, ¿no?, en la pantalla. Ataque masivo con drones ucranianos sobre Rusia. Putin, ¿no estás con tu guerra con Rusia? ¿Qué te metes acá con Irán? Fíjate, fábrica de guerra. Rusia y Corea producen drones kamikazes. Zelensky dice, Ucrania acusó a Moscú de haber entregado 20 cuerpos de soldados rusos en un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Otra noticia. Zelensky desafía a Vladimir Putin. Rusia caerá como Irán. A esto se mete Alemania. Zelensky y Stramer anuncia acuerdo para la producción de drones de guerra. ¿No era que era una nación contra otra? ¿Se dan cuenta por qué les digo que la tensión a nivel mundial se está desatando en este mundo? Fíjate, Zelensky pide a los países miembros, que está hablando de la OTAN, que destinen el 0,25 de su PIB o PBI a Ucrania. O sea, ¿no era Ucrania contra Rusia? ¿No era Irán contra Israel? Todos los países están tensionados. Todos los países tienen problemas económicos, políticos y sociales. El caos que hay en el mundo es de no creer. Entonces, haciendo un poquito de análisis general de esto, porque después de esto nos metemos directamente y de lleno en la profecía. Por un lado, acá en la pantalla podemos ver el planiferio, el planeta en su totalidad con todos los países.
A ver, estos países que están en azul son los que pertenecen a la OTAN. La OTAN tiene acuerdos de paz con otros países, tienen algunos lugares, pero estos son los socios directos de la OTAN, ¿no? Acuérdense que Zelensky pidió por la OTAN. La OTAN son todos estos países. ¿Contra quién está peleando Ucrania? Contra Rusia. Pero Rusia también tiene otros aliados, como por ejemplo China. Putin muchas veces dijo, esto no es Rusia contra Ucrania, esto es Rusia contra Estados Unidos. Si se mete Rusia, si Ucrania se mete en la OTAN, todos los otros países van a tener la autorización para atacar a Rusia. Ahora, si Rusia es atacado, China se va a meter y va a respaldar. Veamos por un momento este mapa. Estos son los dos bandos más grandes que hoy tenemos en las guerras que tenemos. ¿Qué porcentaje del mundo está en guerra? Es para pensar. Vi una noticia que me llamó mucho la atención. Estamos en el 2025, pero 2024 fue el año con más conflictos armados desde la Guerra Fría. Y ahí pueden ver ustedes en pantalla los países afectados por conflictos de carácter estatal en 2024, ¿no? Y cómo estos países no son solamente Rusia, China, bueno, China ahí no está marcado, ¿no? Pero fíjense en África, fíjense acá en América del Sur. Hoy en día se tendrían que sumar muchos más países. Y las guerras se dan no solamente por problemas estatales, de que es una nación contra otra. En el mismo país hay guerra por políticos contra otros, carteles contra otros, carteles de droga, no estoy hablando de otros tipos de carteles, ¿no? Entonces, reflexionemos un poquito sobre lo que vimos hasta acá. El mundo y sus representantes, ¿no?, constantemente acuden ¿hacia qué? Hacia la guerra. ¿Hacia la paz? Nunca, siempre hacia la guerra. Constantemente hay una amenaza de que van a lanzar una guerra nuclear unos contra otros. Ahora, si se desata una guerra cuyo armamento militar, el armamento que se va a utilizar es el nuclear, ¿qué va a pasar con el planeta? Las condiciones de la guerra no solamente lleva a matar gente, lleva también a destruir por completo el planeta donde estamos viviendo. Porque para producir material armamentístico se necesitan ciertos materiales que se encuentran explotando la Tierra, explotándola literal. De esa manera estamos contaminando nuestros recursos. De esa manera estamos agotando nuestros recursos. Y cuando se agoten los recursos, ¿qué va a pasar con el mundo? Si ustedes van y hablan con alguien que está en medio de esta guerra, ¿alguno va a decir queremos paz o todos van a querer atacar? En las noticias vemos no más que constantes amenazas entre un país y el otro. Se dan cuenta que si sigue podríamos decir, la dirección en la que estamos siguiendo, ¿vamos a ir al caos y a la aniquilación total? Entre nosotros mismos nomás. Pero la Biblia, ¿qué dice de eso? ¿Saben? Dice algo interesante. En 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. Estamos yendo literalmente hacia el fin del mundo. Pero aquellos que no tienen una esperanza, creen que todo se va a acabar y que va a haber una destrucción total y que no hay esperanza para todo lo que va a suceder. Nosotros sabemos cuál es el final, el desenlace, y lo queremos y lo esperamos.
Pero en medio de todo este lío hay solo una manera de que los países no se peleen, y es a través de una alianza. Y mientras todos hablan de guerra y guerra y guerra y ataques, hay alguien que está abogando por la paz. Dice León XIV, cada miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable. Otra noticia dice, el Papa León XIV hizo un dramático llamado para que cesen los ataques. Advirtió sobre la amenaza nuclear. A ver, ¿se entiende que todo esto es el plan maquiavélico satánico? Mientras todos los países están en guerra y luchando unos contra otros, se va a levantar un poder que va a ser el único capaz de traer la paz al mundo. Y todos los países se van a enlistar en sus filas. Fíjense en la página oficial, dice, el Papa León XIV clama por la paz. Cada conflicto es una derrota para la humanidad. Y una última noticia de un montón que hay. El Papa en el Ángelus dice, recemos por la paz en Oriente Medio, Ucrania y el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las profecías y la Biblia? Bueno, es momento de aplicar la profecía a las historias de hoy, a las noticias de hoy. Es momento de que ahora empecemos a ver todo esto que analizamos de la situación actual desde el punto de vista de la profecía. Otro texto de Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está a la puerta? La segunda venida. Y esto no es para salir corriendo, tirarnos de los pelos, ¿no? Y empezar a gritar. Porque nosotros no te podemos asegurar si faltan 5 años, 2 años, 20 años, 30 años. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la venida del Señor está a las puertas. Esto nos tiene que hacer entender y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida hoy en día? ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te puso, con las habilidades que el Señor te dio? ¿La estás utilizando en la predicación del Evangelio? ¿Estás utilizando lo que Dios te da para poder llevar adelante el mensaje y que Cristo venga de una vez por todas? Tenemos que ser conscientes que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está marcando de que Cristo pronto va a venir a buscarnos. De que Cristo está permitiendo estas cosas porque es necesario que el universo contemple lo que está pasando y cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Por qué Satanás estaba equivocado y por qué Satanás en su rebelión lo único que hace es perjudicar al hombre y a su razón y a su manera de pensar? ¿Por qué el universo entero tiene que ver por qué seguir a Satanás y lo que él nos da, el pecado, lo único que trae a la humanidad es destrucción? Y eso lo estamos viendo porque nos estamos peleando todos unos contra otros. Apocalipsis dice, 17 del 12 a 14, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Y esto es como ir a ver una película sabiendo el final, ¿no? Qué chiste tiene, qué gracia. Fíjense que estos, no vamos a entrar qué es cada cuerno, qué es, pero sí tenemos que entender algo. Estos 10 cuernos, que son 10 reyes, son poderes que se alían a esta bestia, ¿no? Y tienen un mismo propósito. Pelearán contra el Cordero, pero los vencerán. ¿Saben? Acá hay algo interesante. Dice, y no nos tenemos que pasar por alto esto, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, ¿no? Y hablamos de que un día es un año profético, 1 hora serían aproximadamente 2 semanas. Bueno, déjenme decirle que eso no es una interpretación correcta para este versículo, porque ese término 1 hora no habla de 1 hora literal, sino habla de un tiempo específico. No nos hace alusión a 1 hora exacta, sino más bien a un tiempo breve y corto. ¿Cómo? ¿No es que Dios es el que manda? ¿No es el Dios el que está al control de todo? Claro que sí, pero por 1 hora recibirán autoridad. El Señor mismo se la va a dar. Y pensará, Mati, ¿estás loco? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que Dios va a permitir? Si nosotros leemos unos versículos más adelante, en Apocalipsis 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Wow! O sea que por un periodo breve, que se va a dar después de que se cierre la puerta de la gracia, el Señor le va a dar su reino a la bestia. Y esta bestia es la que va a hacer la condenación de la gran ramera. A ver, no tenemos tiempo para desarrollar todo, pero sí te quiero hacer que este tema sea lo más actual y aplicado a la realidad. Va a haber un tiempo, al tiempo del fin, el que la bestia, y ya sabemos que quiénes son, que no son bestias literales, sino son poderes, que ahora vamos a estudiar un poquito más en profundidad, van a tener la autoridad para poder hacer lo que tengan que hacer. Y esto no se trata de un país contra el otro. Esto se trata de la lucha del bien contra el mal. Acá no se trata de la OTAN contra Rusia o este contra el otro. Esto se trata de Dios contra Satanás. Tiene que quedar evidenciado de que Dios es justo y su juicio es justo. Y que lo único que trae Satanás a nuestras vidas, al mundo, al universo, es destrucción y caos total. Y de esto se tratan las profecías. Y de esto es lo que está hablando. ¿Y de qué bestias? Si bien esta es una bestia que está compuesta, está sentada, diríamos cuya mujer está sentada sobre ella, la ramera, ¿no? Hay un principio en el que el mundo va a empezar a regirse. Y nosotros tenemos que estudiar Apocalipsis 13 en un contexto sociocultural y que también es político. La Biblia no habla de política, pero sí nos muestra cómo los reyes se van moviendo y cómo las potencias mundiales se van uniendo. Apocalipsis 13, del 12 al 15, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esto es interesantísimo. Si ustedes después quieren estudiar más en profundidad, tenemos en el mismo canal estudios exclusivos de Apocalipsis 13. Acá no podemos dar en profundidad, pero sí les voy a decir por qué metí este texto acá. ¿Qué tiene que ver?
Saben, vivimos en el mundo, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla. El mundo entero está en caos total. Se están peleando unos contra otros. Países contra países. No hay manera de encontrar la paz. Pero en Apocalipsis del 13, del 1 al 10, nos describe una primer bestia que tiene que ver más bien con un poder religioso neto. Un poder religioso que va a interceder en el mundo para lograr la paz. Ya di noticias de eso. Ese país va a interceder donde parece que no va a haber solución, y ese mismo país, ese mismo poder, va a intentar traer la paz al mundo. Pero sabemos que la agenda de quién sigue. A este movimiento religioso se le va a sumar una segunda bestia. Recuerden algo interesante y que le decimos, las bestias no son bestias reales, literales, sino que son movimientos que se acomodan entre el poder político y el religioso. La segunda bestia, que la describe Apocalipsis 13, del 11 al 18, acompañado por el protestantismo apóstata y el espiritismo, van a unirse. Entonces la bestia que aparece en Apocalipsis 17, sobre la cual se sienta la gran ramera, es una mezcla de estas dos. Fíjense que hay algo interesante donde el poder político y el religioso se unen. Hay cosas que no podemos pasar por alto. Y es que la segunda bestia, que tiene que ver con Estados Unidos y su alcance global, va a hacer que se adore a la primer bestia. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Tiene que ver con la verdadera adoración. Cuando estos poderes se junten, te van a tener que decir a quién adorar, cuándo adorar y cómo adorar. ¿Se entiende? En un futuro no muy lejano, te van a decir qué día tenés que adorar, cómo tenés que adorar y qué pasos tenés que adorar. Y aquellos que no se sometan ante estas leyes van a ser obligados a retractarse o a sufrir alguna pena avalada por las leyes. Quiere decir que esta unión va a hacer que a nivel mundial, y escuchen bien, que a nivel mundial lo político se mezcle con lo religioso y no haya una división. O sea, si no crees lo que yo digo y no haces lo que yo hago, tengo el aval de las leyes para hacerte cumplir. Y si no las querés cumplir, vas a sufrir una pena. La pena puede ser cárcel, puede ser castigo y hasta inclusive la muerte. Apocalipsis 3 se lo deja bien clarito. Fíjense que dice, volviendo un poquito, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, con estos poderes dirigiendo el mundo entero, ¿no? Pensemos en esto, estos poderes dirigiendo al mundo entero, unidos, quien les da el poder es el dragón. Y está bueno, ¿no? Porque hablamos de bestias, de dragones, es todo muy caótico, pero bueno, llevémoslo a la realidad. ¿Sí? Estos poderes religiosos, unidos a los poderes políticos, siendo guiados por Satanás, ¿a quién van a querer atacar? A los llamados, a los fieles y a los escogidos. Y Jesús dijo algo bien claro. Orad pues, en Mateo 24 del 20 al 22, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esto me encanta. Porque el Señor les dice, miren, va a pasar, porque es así. Cuando nada que venga de Satanás puede traer paz. Y en el tiempo del fin,
No todos van a sufrir la misma persecución ni la misma tribulación, pero sí va a ser peor de lo que nunca fue. A ver, el Coliseo Romano, la Edad Media, las persecuciones no van a ser nada en comparación con lo que va a venir en el tiempo del fin. Pero el Señor, en su amor, decide darle a la bestia y a su imagen un periodo corto de autoridad, para que no quede duda en el universo de que la única manera de que el mundo, que las personas puedan vivir de manera plena es siguiendo los pasos del Señor. Y que todo lo que Satanás, la semilla de mal que Satanás plantó en un principio, quede cortada para siempre. Porque si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, sí lo va a hacer. El Señor te ama tanto que no va a permitir que sufras más de lo que puedas soportar. Queda claro, en el tiempo del fin va a haber persecución, porque es así. Pero no todos vamos a sufrir la misma. Quizás no te toque padecer persecución. Pero déjame decirte que cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, los corazones se van a volver unos contra otros. Las guerras que parecen no tener paz van a estar todas aliados bajo un mismo poder. Y todos van a ir en contra de aquellos que no desean obedecer los mandatos y las leyes. Y pareciera que te estoy dando malas noticias, pero Lucas 21:20 registra que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque tu redención está cerca. Y saben, acá en ningún lado dice que Jesús va a venir en momentos de paz, sino que entender lo que estamos viviendo, entender este periodo de la historia que estamos siendo testigos, atestiguando, tiene que hacernos entender de que el Señor nos ama, que el Señor te va a proteger. Porque decime, ¿en qué lugar de la Biblia encontrás a un Dios que deja solo a un hijo fiel? Nunca. Resumiendo todo lo que venimos hablando, todos los países, y esto recién empieza, van a enojarse unos contra otros. Van a estar en guerra unos contra otros constantemente. Van a insultarse, van a amenazarse, van a decir, van a atacarse. Va a parecer que el caos a nivel mundial no va a tener fin. Pero va a llegar un momento que un poder religioso va a intervenir en la historia y todos estos países que estaban enfrentados, mágicamente van a alinearse a un pensamiento. Quizás no compartan el mismo pensamiento, pero sí van a formar alianzas entre ellos, guiados por un poder que los va a destacar y lo van a seguir. Y este poder va a decir, este poder religioso va a decir, miren, la única manera en la que vamos a llegar a la paz es haciendo descansar a la tierra, y la tierra tiene que descansar, porque estamos destruyendo nuestro planeta y hay que frenar un día para adorar al Señor. Y aquellos que no nos hagan caso, en realidad están destruyendo el planeta. Entonces aquellos que no nos hagan caso tienen que ser eliminados o encarcelados. Entonces todos los países guiados por el poder religioso de turno van a ir contra aquella minoría que está haciendo en contra. Aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Y esto no es para asustarnos. Esto es para entender de que cuando estas cosas sucedan, es momento de mirar hacia el cielo, porque el Señor está viniendo. Y el último texto que quiero compartir, Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando las naciones se airaron, dice, tu ira ha venido. El Señor va a destruir a aquellos que peleaban entre sí y a aquellos que destruyen la tierra. ¿Por qué? Porque su inclinación hacia el mal no va a cesar nunca. Acá me queda en claro que lo único que trae el pecado a nuestras vidas y a este mundo es destrucción, dolor, angustia y sufrimiento. Y mientras las naciones se están juntando, mientras hay alianzas entre unos y otros, mientras Satanás detrás de todo esto está moviendo los hilos del mundo, ¿no? A sus dirigentes, tiene a sus dirigentes que él dirige, políticos, religiosos, y él hace todas sus estrategias para lograr su cometido. Dios tiene un pueblo elegido para que en el tiempo del fin contrarreste lo que Satanás está haciendo. Y es un pueblo dedicado a predicar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es la acción divina para llamar a su pueblo en el tiempo del fin. Solo con una proclamación de este mensaje a nivel mundial, miles de millones de personas van a salir de la Babilonia espiritual y se van a convertir. Aquello que no hayamos hecho en tiempo de paz y tranquilidad, lo tendremos que hacer en época de guerras y rumores de guerras. No vas a poder combatir ni resistir los embates del enemigo a menos que hoy empieces a tomar la decisión de servir a Dios. A veces esta vida nos lleva a tomar decisiones que son difíciles, pero también la vida te lleva a tomar decisiones fáciles. En tu cotidiano vivir vos tenés que constantemente tomar decisiones. ¿Y sabes algo? El Señor te está llamando en este momento. El Señor ahora en este momento te está diciendo, ¿ves lo que está sucediendo alrededor? ¿No te das cuenta que el mundo va cada vez de mal en peor? ¿No te das cuenta que es necesario que se dé un mensaje de esperanza y paz en medio de tanto caos? Veamos las noticias con ojos proféticos. Veamos lo que pasa a nuestro alrededor con el conocimiento bíblico. Y entendamos de que esto no tiene un buen fin para el mundo, pero sí un fin maravilloso para aquellos que deciden confiar en el Señor. Aquellas rodillas que no se doblan ante los Baales, aquellos que son llamados, escogidos y fieles. El Señor tiene un mensaje que darte hoy y ahora. Es momento de decidir. Es momento de elegir qué camino vas a tomar. ¿O te vas a unir a la bestia y a sus seguidores? ¿Vas a recibir la marca de la bestia o el sello de Dios? El Señor quiere que seas fiel en sus filas. En medio de todo este caos, quizás te asustes, quizás tengas miedo, déjame decirte que no es momento de mirar hacia abajo, ni mirar hacia nosotros mismos. Es momento de mirar hacia arriba. No importa cuánto falte, Cristo pronto va a volver. No importa cuánto tiempo le queda a este mundo, lo importante es que Cristo nos va a dar una nueva tierra. ¿Hay que estudiar las profecías? Sí. Hay que entenderlas también, pero para entender de que Cristo está a las puertas. Hay que entender de que todo esto va hacia un lugar en el que vos y yo, si lo decides, vamos a vivir por la eternidad. Una tierra nueva, un lugar nuevo, donde ya todas estas guerras, todas estas tensiones no van a existir más. Ya entendimos de que todo lo que venga de Satanás no nos trae más que destrucción.
¿por qué no te enlistás en las filas del Señor para mantenerte firme y que cuando Él venga a buscarnos entendamos de que Él nunca quiso esto para nosotros, sino Él quería una vida plena y en abundancia? Él quiere que vos hoy decidas por Él. Él quiere que hoy vos trabajes y lo ayudes a contrarrestar los ataques del enemigo con la predicación que tenemos que dar. El Señor pronto viene. Que cuando venga te encuentre haciendo lo que Él quiere y predicando su venida y viviendo una vida conforme a sus principios. Que cuando Él venga nos encontremos del lado de aquellos que levantan su rostro y dicen: este es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará.